Bueno, los saludo con la rica paz del Señor, querido hermano, y vamos a leer la hermosa palabra de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónica, capítulo 7, verso 11. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. En esta noche vamos a ver las 4 condiciones para la restauración. Bueno, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 38, Primera de Reyes, dice que Salomón terminó la casa de Dios en 7 años. Habían trabajado 7 años, Salomón comenzó en el 4º año su reinado y terminó a los 11 años, o sea, 7 años después, en un 10º año de su reinado, termina la casa de Dios en 7 años. Así que habían llegado ese gran día solemne de inaugurar el templo de Dios. Era una fiesta terrible donde estaban todos los sacerdotes, los levitas, los ancianos del pueblo, todo Israel, celebrando la dedicación de la casa de Dios. Y usted lo puede leer acá en Crónica, en el capítulo 5, dice que metieron el arca en el lugar santísimo. Los sacerdotes metieron el arca. Y dice que estaban todos los cantores, los hijos de Man, de Jedutum, de Asaf, todo con salterios, con arpas y con címbalos. Y había 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y a medida que alzaban la voz y glorificaban a Dios, y porque decían porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice que ocurrió algo tremendo. Dice que una nube llenó la casa de Dios, y dice que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Fue algo increíble. Ahí tenemos la primer señal sobrenatural de Dios, de que Dios estaba con su pueblo ese día, que estaban inaugurando su casa. Vino una nube que entró en la casa, esa misma nube que en el capítulo 15 de Éxodo, cuando sale el pueblo de Dios de Egipto, dice que sale una nube y los empieza a guiar de día, y una columna de fuego a la noche, para que anduviesen de día y de noche. Esa misma nube vino en el libro de Éxodo, cuando Moisés erigió el tabernáculo. Dice que vino una nube y cubrió todo el tabernáculo. Y de día era una nube, pero de noche era todo un fuego que estaba sobre el tabernáculo. Y ese día, cuando metieron el arca y estaban dedicando, vino la gloria de Dios, la nube de Dios llenó ese lugar y fue algo tremendo, tremendo. Entonces dice la Biblia, en el capítulo 6, usted sigue leyendo la palabra de Dios, dice que Salomón se puso de rodillas delante de todo el pueblo y extendió las manos al cielo y empezó a orar. Salomón empezó una intercesión y empezó a decirle que ellos eran pueblo de Dios, que los perdonara, que los ayudara, que santificara esa casa, que la eligiera como lugar, que pusiera su corazón y sus ojos Dios.
Y Salomón le hace un pedido ese día, que es una petición que le hace. Dice, si tú cerrares los cielos por causa del pecado que cometiere tu pueblo, y viniéramos a este lugar y oráramos y te pidiéramos perdón y buscáramos tu rostro, tú irás de los cielos y mandarás la lluvia. Después dijo, si hubiere hambre en la tierra, o pestilencia, o tizoncillo, o langosta que consuma la tierra, o que cualquiera que tuviera su llaga, su dolor, y viniera a este lugar y oraren y buscaren tu rostro, tú oirás de los cielos y perdonarás y actuará. Pero no solamente Salomón le pidió por el pueblo de Dios, sino que le pidió, le dijo, si el extranjero viniera a este lugar y te pidiere algo, que tú lo ibas a hacer. Así que Salomón pidió por el pueblo de Dios y pidió por los extranjeros, por los gentiles. Y dice la Biblia que Salomón estaba de rodillas alzando los brazos al cielo y pidiéndole al Señor. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Esa fue la segunda señal sobrenatural. Así que la primera señal sobrenatural fue que la nube llenó la casa de Dios y la gloria de Dios. Ahora descendió fuego del cielo. Y esos animales que han puesto en el altar fueron consumidos, fueron aceptadas. Esa ofrenda fue aceptada por Dios. Y dice que la gloria de Dios llenó el lugar de vuelta. Y dice que no podían los sacerdotes ministrar por causa de la gloria de Dios. Dice que cuando todo el pueblo vio la gloria de Dios, se arrodillaron en el pavimento, alabaron a Dios y dijeron, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y terminó la dedicación en triunfo, en gloria, bendijeron a Dios, pero Salomón se fue a su casa, se fue a Gabón. Y ahora dice que cuando Salomón estaba dormido, se le aparece Jehová. Ya no es la nube, ya no es la gloria de Dios, ya es la misma persona de Dios que se le aparece a Salomón y le dice que él había elegido ese lugar como casa de Dios para él, que sus ojos y su corazón iban a estar en ese lugar, pero también le dice algo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque Dios le había dicho, y se le apareció Jehová a Salomón de noche, y dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le dijo, si llega a haber peste, si llega a haber hambre, porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que en varias épocas siempre hubo hambre, hubo peste, hubo epidemia. La Biblia dice que cuando Abraham llega a Canaán hubo un gran hambre. La Biblia dice que en los tiempos de Isaac también hubo hambre. La Biblia dice que en Egipto hubo 7 pestes, 7 plagas. La Biblia habla en el libro de Ageo, habla que hubo una sequía y que vinieron plagas de langosta, de pulgón, del saltón, del revoltón, que se comieron todo. En la tierra siempre hubo plaga y peste. La historia recuerda en el año 1348, que fue la peste negra en Europa. ¿Y sabe dónde empezó esa peste? En Italia. Italia fue el epicentro de la peste. De ahí se expandió para toda Europa. Y fue algo tremendo. Fue algo tremendo. Había ciudades en Italia que murió el 80%.
en otra ciudad el 50, donde por ahí había gente enferma dentro de las casas y les clavaban las puertas, le ponían tablón y que se murieran ahí adentro porque no podían frenar la peste. Y esa peste duró 3 años, la peste negra en Europa, que mató la tercera parte de la población mundial. 3 años consecutivos, donde hasta el día de hoy la ciencia no puede encontrar los resultados para sanar esa enfermedad. Fue terrible. Y dice que era una peste parecida a las de ahora también, donde la gente no podía respirar, donde se le infestaban los pulmones y le salían tumores en todo el cuerpo y se moría la gente. Fue algo tremendo que pasó y duró 3 años. Pero toda peste, toda plaga siempre tiene un tiempo. La Biblia dice que vinieron 7 años de hambre en el tiempo de David. Y la Biblia dice que cuando David cesó el pueblo que pecó, dice que por 3 días envió Dios la peste destructora. Entonces acá encontramos que Dios ya se le aparece. Esta es la tercera señal sobrenatural, que es una teofanía de Dios, donde Dios mismo se le aparece a Salomón y le habla de 4 condiciones. 4 condiciones que le habla, y la primera condición es: si se humillare mi pueblo. Si mi pueblo, y habla del pueblo de Dios aquí. Sabemos que hoy en día todo lo que está pasando es mundial, donde está el pueblo de Dios y también está el que no es pueblo de Dios. Pero el que no es pueblo de Dios tiene la oportunidad de aceptar a Jesús y venir con Él y seguirlo, y el Señor lo va a librar, porque la Biblia dice que a través de Jesús nos libra de la ira venidera. Entonces la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, la primera condición, ¿ves? ¿Qué es humillarse? Es quebrar el orgullo en nuestra vida, es doblegarnos, es volvernos a Dios. Como dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea que la primera condición que Dios le habló, y era Dios, de los labios de Dios, que le estaba diciendo a Salomón las 4 condiciones para alcanzar la gran bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros no le tenemos que tener miedo a ninguna pandemia, a nada por el estilo. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra de Dios. Si mi pueblo se humillare, humillarnos delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Porque el nombre, dice, mi nombre es invocado sobre el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios y el nombre del Señor está siendo invocado. Y la segunda dice: y orare. Esa es la segunda condición. Orar a Dios, buscar a Dios. Orar al Señor es tener comunión con el Señor y acercarnos a través de la oración. Jesús en San Lucas hizo un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y explicó que había un juez injusto que ni temía a Dios y una pobre viuda que venía y le decía: dame justicia. Y esa pobre viuda, con su insistencia, siempre insistiendo, pudo doblar a este juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y eso nos enseña que esa viuda insistente, en esa forma tenemos que orar e insistir a Dios. Y termina diciendo esa palabra: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Se tardarán en responder, los digo que pronto le hará justicia. Por eso la Biblia dice: todo lo que pide en oración creyendo, lo recibiré. Todos tenemos que llevar en oración, no nos tenemos que desesperar. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. La Biblia dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Todos tenemos que llevar a una oración. Por eso el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Lo más grande que hay en la oración, que nos manda a orar sin cesar, es una cosa tremenda. Entonces, si mi pueblo se humillare, la primera condición. La segunda, y oraren y buscar en mi rostro. No tenemos que buscar las manos de Dios para que nos dé. No. Tenemos que ver el rostro. Si nosotros le miramos el rostro a una persona, lo estamos conociendo. Y mirar el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios, es símbolo de conocerlo, de estar con Él.
de conocer sus atributos. Y ahí entonces vamos a poder conocer que Él es Jehová Jireh, el que nos provee, que Él es Jehová Shalom, el que nos da la paz, que Él es Jehová Rafa, el que nos sana, que Él es Jehová Nisi, Él es nuestra victoria. Entonces dice, si buscar en mi rostro, tenemos que buscar el rostro del Señor, estar con Él en comunión. Moisés, tanto buscarla en el Éxodo capítulo 33, dice que hablaba cara a cara con Dios. Y eso es bueno, querido hermano, esa es la tercera condición, buscar el rostro de Dios. Y si se convirtieren de sus malos caminos, dice. Y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Eso significa convertirse al Señor, dejar de hacer lo malo. Tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, volverse a Dios. Eso está con nuestra moral, nuestra conducta. Por eso la Biblia nos dice, en todo lugar y en varios lugares de la Escritura nos dice que vuestra merced es santo en toda vuestra manera de vivir, en todas nuestras acciones, en todas nuestras conductas. Así que convertirse a Dios de toda la maldad, dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno, buscar al Señor. Y si se convirtió en su malo camino, entonces Dios nos promete, lo primero que nos dice, yo iré de los cielos. ¿Sabe lo que es que Dios te oiga? Es lo más grande que hay. Lo primero que Dios nos promete, acá empiezan las promesas de Dios. Si nosotros hacemos esas 4 cosas que nos pide el Señor, dice, yo iré de los cielos. Lo segundo dice, perdonaré su pecado. Y lo tercero dice, y sanaré su tierra. Ahí encontramos al hombre y a la mujer que se acercan a Dios. Dios te oye, te perdone y te sana, te restaura. Encontramos la restauración. Por eso nosotros, como dice la Escritura, acá no le tenemos que tener temor a nada de lo que está pasando en la tierra. Él es nuestro sanador. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, buscar a Dios, buscar su rostro, convertirnos, buscar al Señor y no tenerle miedo a nada de las pandemias que hay en estos momentos, porque el Señor nos promete, nos hace promesa que si nosotros guardamos esas 4 condiciones que están escritas aquí en la Escritura, que Él le pidió, que fueron de los mismos labios del Señor, Él dice, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso significa que Él nos va a sanar, que Él nos va a restaurar, que Él nos va a bendecir y que el favor de Dios está con nosotros. Lo más grande que hay es que Dios nos oiga, que Dios nos perdona, entonces vamos a estar. Dios nos está oyendo, nos sentimos perdonados. Y la persona cuando se siente perdonada está feliz, sabe que la sangre de Jesús lo limpió, sabe que está todo bien, aleluya. Y somos restaurados y sanaré su tierra. También nos sana a nosotros y nos bendice. Jesús dijo que no estamos entonados, dijo, en el mundo tenía aflicción, pero yo confiaba, yo he vencido el mundo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Un día dijo, Padre, no os ruego que los quite el mundo, sino que los guarde del mal. Cuando Jesús terminó su obra también, su última oración que hizo por la iglesia, así como Salomón, ¿qué es lo que pidió? Padre, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Fuimos puestos a propósito por Dios. Dios nos puso a propósito con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De vivir lo mejor posible, vivir en familia, amar la iglesia, seguir adelante, evangelizar, trabajar para el Señor, darle gloria al Señor, y entonces el Señor nos oye, nos perdona y nos restaura. Que el Señor te rebendiga en una forma muy especial. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y que Dios te rebendiga. Amén. Vamos a orar, querido hermano, Padre querido. Cierra tus ojos, Padre querido. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Santo, santo es tu nombre. Tú nos pides estas 4 condiciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré